Cuando hasta el mapa se calla. La historia no solo borra a las personas. A veces, con una frialdad quirúrgica, decide borrar lugares enteros. Las ciudades no suelen desaparecer con facilidad. Por naturaleza, son tercas. Dejan ruinas, cimientos que se niegan a ser devorados por la tierra, fragmentos de carreteras que aún conectan la nada con el olvido. Dejan nombres grabados en mapas antiguos, relatos de viajeros asombrados y registros administrativos que dan fe de que, alguna vez, allí hubo vida. Pero hay casos en los que ni siquiera eso queda. Lugares que fueron habitados, descritos y negociados por hombres de carne y hueso, y que después fueron tratados como un error, como una exageración de cronistas ebrios, como un mito inconveniente que es mejor no investigar. Cuando una ciudad desaparece, no es solo la piedra la que se desvanece, es el comercio, es la cultura, es el latido de una memoria colectiva lo que se extingue, y sobre todo, desaparecen los testigos silenciosos, porque las ciudades no hablan, no denuncian a sus verdugos, no exigen respuestas ante el paso de los siglos. Hoy abrimos el cofre para cumplir una promesa distinta. No hablaremos de individuos borrados, sino de civilizaciones enteras removidas de la narrativa oficial. Porque antes de aprender a silenciar a los individuos, el poder aprendió a borrar territorios completos. Aprendió que si puedes eliminar un lugar del mapa, puedes eliminar todo lo que sucedió en él. Y cuando un lugar desaparece de la historia, alguien, en algún lugar del tiempo, siempre se beneficia de ese vacío. Alguien siempre lucra con el silencio. Atlántida, el arquetipo del borrado. Todo comienza con una ciudad que muchos prefieren llamar leyenda. Para la academia tradicional, la Atlántida es un cuento de hadas para adultos, una fábula filosófica o, como mucho, una metáfora política. Pero para el cofre azul, ella es algo mucho más inquietante. Es el prototipo de cómo la historia lidia con lo que no puede explicar. Ella es el arquetipo del borrado. La Atlántida surge en los diálogos de Platón, específicamente en el Timeo y el Critias, como una civilización de un esplendor inimaginable, avanzada, poderosa, poseedora de una ingeniería que desafiaría incluso los estándares modernos y ubicada estratégicamente más allá de las columnas de Hércules. Un imperio marítimo que, según el filósofo, intentó dominar el mundo conocido. Y en el auge de su arrogancia, fue destruido en un solo día y una sola noche por cataclismos naturales devastadores. El mar se cerró sobre ella, y el mapa fue redibujado por el silencio de las aguas. Durante siglos, este relato fue tratado como una alegoría moral, una historia conveniente creada para enseñar sobre la soberbia, el peligro del poder absoluto y la inevitable decadencia de los imperios. Un mito cómodo que servía para ilustrar la supuesta superioridad de las virtudes griegas sobre la lujuria extranjera. Pero hay un detalle incómodo que la historia oficial intenta barrer bajo la alfombra. Platón afirma categóricamente que la historia no es suya. Él detalla que el relato fue traído por Solón, el gran legislador, quien a su vez lo recibió directamente de sacerdotes egipcios en Sais. Ellos afirmaban que los registros de la Atlántida eran antiguos, mucho más viejos que la propia Grecia clásica, grabados en columnas que el tiempo aún no había logrado corroer. Y es aquí donde comienza la incomodidad. Porque si la Atlántida fuera solo un mito puramente literario, ¿por qué fue tan cuidadosamente, casi obsesivamente, desacreditada a lo largo de los siglos? Exploradores, arqueólogos e investigadores que osaron buscar paralelos geológicos o históricos fueron a menudo ridiculizados públicamente. Teorías sobre estructuras sumergidas o conexiones transatlánticas fueron descartadas sin un análisis profundo. El simple acto de buscar la Atlántida se convirtió, en los círculos académicos, en un sinónimo de pseudociencia, una etiqueta usada para cerrar discusiones antes incluso de que comenzaran. Pero la historia tiene el hábito de humillar a los escépticos. Ciudades como Micenas, Troya y Mohenjo-Daro también habitaron alguna vez el territorio de lo imposible. Durante generaciones, fueron consideradas mitos, invenciones de poetas o memorias distorsionadas de pueblos ignorantes.
hasta que alguien decidió que el mito cargaba con una verdad física, hasta que fueron encontradas bajo capas de tierra y descreencia. La Atlántida incomoda porque su existencia sugiere algo que altera toda nuestra percepción de la realidad. La existencia de una civilización global y avanzada, mucho anterior a las que conocemos. Representa una ruptura en la línea evolutiva cómoda y lineal de la historia. Aquella que nos dice que vinimos de lo simple a lo complejo, de lo bárbaro a lo civilizado. Si la Atlántida existió, entonces el progreso no es una escalera, sino un ciclo de ascensos y caídas catastróficas. Tal vez la Atlántida no fue hundida solo por el mar. Tal vez fue sumergida por una barrera de narrativa, transformada en mito para que nunca fuera buscada con la seriedad de una investigación criminal. Porque admitir que una civilización entera, con toda su tecnología y memoria, fue borrada de la faz de la Tierra y olvidada por milenios, abre precedentes demasiado peligrosos. Admitir la Atlántida es admitir que nosotros también podemos ser olvidados, que lo que construimos hoy puede, en un futuro distante, ser tratado como el delirio de un filósofo antiguo. El borrado de la Atlántida no se trata del pasado, se trata del miedo que el poder tiene de su propia fragilidad. La ciudad perdida del Kalahari. A finales del siglo XIX, cuando el mundo parecía estar siendo finalmente cartografiado y comprendido por las potencias europeas, un relato proveniente de las profundidades del África Austral sacudió las certezas geográficas de la época. En 1885, el explorador y artista canadiense Guillermo Farini, un hombre habituado al espectáculo y a la observación detallada, informó de algo que desafiaba toda lógica: la existencia de las ruinas de una inmensa ciudad de piedra, sepultada bajo las arenas ardientes del desierto del Kalahari. Farini no hablaba de simples montones de rocas. Describía muros extensos, estructuras geométricas precisas y vestigios innegables de una ocupación humana sofisticada y antigua, situada en una región que la ciencia oficial de la época consideraba, y sigue considerando, históricamente inhabitable para grandes civilizaciones. Eran kilómetros de bloques de piedra que parecían haber sido cortados y ajustados por manos que conocían la ingeniería, formando lo que él denominó un gran anfiteatro de roca. Los informes fueron enviados a las sociedades geográficas más prestigiosas del mundo. Mapas preliminares comenzaron a circular en Londres y Berlín. Se anunciaron expediciones con entusiasmo por parte de hombres que buscaban la gloria de descubrir una nueva Troya en suelo africano. El mundo aguardaba la confirmación de que el desierto escondía un secreto monumental. Pero entonces, inexplicablemente, todo se detuvo. Las investigaciones de campo fueron súbitamente abandonadas. Los informes detallados comenzaron a desaparecer de los archivos públicos o fueron relegados al fondo de cajones en instituciones académicas. Aquellos que antes eran celebrados como exploradores valientes pasaron a ser sistemáticamente desacreditados. Farini fue tachado por muchos de charlatán, o en el mejor de los casos, de alguien que había sido traicionado por espejismos y por el agotamiento del desierto. Oficialmente, la ciudad nunca existió. La explicación que se convirtió en el estándar académico es que Farini solo habría visto formaciones rocosas, naturales, esculpidas por el viento y la erosión a lo largo de milenios. Una explicación conveniente, segura y repetida hasta el cansancio, sin que se realizaran nuevas investigaciones concluyentes y a gran escala durante décadas. El problema es que el silencio no logró borrar las coincidencias. Descripciones hechas por exploradores independientes y buscadores de tesoros en épocas y contextos diferentes coinciden en detalles demasiado minuciosos para ser meros frutos de la imaginación o de la pareidolia. Relatos de muros semicirculares, pavimentos de piedra y estructuras que se asemejan a templos continuaron surgiendo de vez en cuando, como fantasmas que se niegan a ser enterrados. Y hay un detalle aún más inquietante: la tradición oral. Las tribus locales, que habitan los márgenes del desierto desde hace generaciones, afirmaban con serenidad que aquellas estructuras ya estaban allí mucho antes de que sus propias historias y migraciones comenzaran. Para ellos, la ciudad no era un mito,
era la herencia de un pueblo que el desierto decidió reclamar. La ciudad del Kalahari no fue destruida por ejércitos o por cataclismos visibles. Fue negada por conveniencia. Reconocer su existencia exigiría algo que la historia oficial no estaba, y tal vez aún no esté, dispuesta a hacer. Admitir que grandes centros urbanos, dotados de cultura y tecnología, surgieron, florecieron y desaparecieron completamente fuera de los ejes tradicionales y permitidos de la historia humana. Si aquella ciudad de piedra es real, el mapa del progreso humano está equivocado. Si el Kalahari albergó una civilización perdida, entonces nuestra comprensión de cómo y dónde se desarrolló la humanidad es solo una versión filtrada de la realidad. Admitir la ciudad es romper el mapa. Y para muchos de los que controlan la narrativa, es preferible que el mapa permanezca intacto, mientras las piedras continúan su vigilia silenciosa bajo el sol de África. Mohenjo-Daro, la ciudad que murió de golpe. Mohenjo-Daro no es un mito literario ni un espejismo de exploradores exhaustos. Es un hecho, una masa monumental de ladrillos e ingeniería que emergió de la tierra en el actual Pakistán para desafiar todo lo que pensábamos saber sobre el pasado. Parte de la civilización del Valle del Indo no era solo una ciudad. Era una metrópolis que, hace más de 4.500 años, ya vivía en el futuro. Las excavaciones revelaron una precisión asombrosa. Calles planificadas en una cuadrícula perfecta, casas con sistemas de agua corriente y el sistema de alcantarillado y drenaje más sofisticado del mundo antiguo, algo que muchas ciudades modernas todavía luchan por implementar hoy. Había baños públicos, graneros inmensos y una estandarización arquitectónica que sugiere un gobierno centralizado, estable e increíblemente organizado. Todo en Mohenjo-Daro gritaba continuidad. Todo indicaba una civilización que pretendía durar para siempre. Y entonces, el silencio absoluto. Alrededor del año 1900 a.C., la vida en Mohenjo-Daro fue interrumpida de forma abrupta y violenta, pero no de la manera en que los libros de historia quisieran explicar. Cuando los arqueólogos removieron las capas de polvo y tiempo, encontraron algo que no debería estar allí. Decenas de esqueletos caídos en las calles. No estaban en cementerios. No estaban enterrados con rituales. Estaban simplemente allí, tirados en el suelo, algunos de la mano, como si la muerte los hubiera sorprendido en medio de una tarde común. El problema es que las señales no tienen sentido. No hay evidencias de un asedio militar prolongado. No hay marcas de armas de destrucción masiva de la época, ni señales de que la ciudad fuera saqueada e incendiada por invasores. Las joyas y pertenencias de valor fueron encontradas aún en los cuerpos o en las casas, lo que descarta el robo como motivación. A lo largo de las décadas, diversas teorías han sido lanzadas para intentar domesticar este misterio. ¿Colapso ambiental? ¿Cambio en el curso del río Indo? ¿Una epidemia devastadora? ¿Invasión aria? Ninguna de estas explicaciones se sostiene plenamente cuando se confronta con el patrón del abandono. Si fue una sequía, ¿por qué los cuerpos quedaron en las calles en lugar de haber una migración organizada? Si fue una inundación, ¿por qué las estructuras permanecieron intactas y el sedimento no corresponde a un desastre hídrico repentino? Surgió incluso una hipótesis controvertida y perturbadora, la de que la ciudad habría sido alcanzada por una explosión de calor inmenso, basada en la vitrificación de ciertas rochas y la supuesta radiación encontrada en algunos esqueletos. Aunque ampliamente rechazada por la ciencia convencional, el hecho de que tal teoría exista muestra el nivel de desesperación de los investigadores por encontrar una causa para un evento tan súbito. Lo más perturbador de Mohenjo-Daro no es la desaparición física de la ciudad, sino la ausencia de una respuesta que tenga sentido dentro de la lógica humana. Mohenjo-Daro no fue olvidada por falta de datos. Fue dejada de lado porque ninguna explicación encaja en lo que nos enseñan a creer sobre el fin de las civilizaciones. Cuando una ciudad desafía todas las narrativas conocidas, se convierte en un problema histórico. Es más fácil catalogar las ruinas,
admirar el sistema de alcantarillado e ignorar el hecho de que miles de personas murieron de golpe sin una causa visible, que admitir que algo sucedió allí para lo cual no tenemos nombre. Mohenjo-Daro es el recordatorio de que una civilización puede alcanzar la cima del orden y la tecnología, y aún así, ser borrada en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás solo preguntas que nadie se atreve a responder con total convicción. Acacor, la ciudad que el gobierno negó. En el corazón impenetrable de la Amazonía, donde la vegetación es tan densa que el suelo nunca ve la luz del sol, reside un secreto que muchos consideran el mayor misterio arqueológico de América del Sur. Indígenas de diversas etnias, en relatos que atraviesan generaciones, hablan de Acacor, no como un mito espiritual, sino como una ciudad ancestral física construida con piedras que brillan bajo el dosel de la selva, conectada a una vasta red de túneles, montañas huecas y rutas subterráneas que cruzarían las fronteras entre Brasil, Perú y Venezuela. Durante el siglo XX, lo que era solo folclore indígena comenzó a adquirir contornos perturbadores. Relatos de exploradores extranjeros, periodistas de investigación e incluso militares de alto rango comenzaron a surgir. Afirmaban haber escuchado testimonios de guías que conocían las entradas ocultas o, en casos más raros, aseguraban haber visto indicios de estructuras artificiales, pirámides cubiertas por milenios de vegetación, en áreas donde, según los mapas oficiales, no debería haber nada más que bosque virgen. El detalle inquietante es que Acacor parece atraer un tipo muy específico de silencio. En la década de 1970, el periodista alemán Karl Brugger publicó el libro La Crónica de Acacor, basado en entrevistas con un supuesto líder indígena llamado Tatún Canara. Poco tiempo después, Brugger fue asesinado en circunstancias nunca totalmente aclaradas en Río de Janeiro. Otros exploradores que se internaron en la selva en busca de la ciudad nunca regresaron, y los archivos de sus expediciones simplemente se evaporaron. Aún más intrigante es el rastro de operaciones militares sigilosas en la región. Relatos de baja frecuencia indican que durante periodos de dictaduras militares en América Latina se realizaron incursiones aéreas y terrestres en zonas restringidas de la Amazonía profunda. El objetivo oficial era siempre la seguridad fronteriza, pero el secreto que rodea estas misiones plantea una pregunta inevitable. ¿Qué encontraron realmente? Testigos que antes hablaban abiertamente se retractaron. Investigaciones independientes fueron interrumpidas por falta de autorización. Oficialmente, Acacor es una invención folclórica, pero extraoficialmente, cualquier intento de investigación profunda siempre ha encontrado barreras. Acacor no es solo una ciudad perdida, se ha convertido en una ciudad prohibida. Reconocer su existencia exigiría una reescritura completa de lo que sabemos sobre la Amazonía. Exigiría admitir que existían civilizaciones soberanas con conocimientos de ingeniería que no dependían del viejo mundo. Acacor permanece escondida, no solo por la selva, sino por un muro de negativas oficiales. Es el tipo de secreto que el cofre protege no para preservar la historia, sino para preservar el status quo de quienes deciden qué tiene permiso el mundo para descubrir. Cuando las personas desaparecen, lo llamamos tragedia. Cuando las ciudades desaparecen, lo llamamos mito. Pero tal vez la diferencia real entre estos dos conceptos no resida en la naturaleza de lo que se desvaneció, ni en la escala del desastre, sino en quién queda todavía para hablar de ello. Las ciudades no testifican en los tribunales, no presentan denuncias formales, no firman declaraciones y no exigen justicia ante las cámaras. Por eso, son objetivos mucho más eficaces y fáciles de borrar. Una ciudad silenciada es un archivo muerto que no puede ser reabierto por una simple investigación policial. Requiere arqueología, persistencia y, sobre todo, la valentía de mirar hacia donde el mapa dice que no hay nada. A lo largo de esta serie, nos hemos sumergido en eventos que desafían la lógica. Hemos visto personas eliminadas de la historia con precisión quirúrgica, archivos oficiales que aprendieron a mentir a través de omisiones cuidadosas y secretos protegidos por siglos de polvo y burocracia. Pero hoy, al hablar de la Atlántida, de las piedras del Kalahari,
del enigma de Mohenjo-Daro y del silencio de Akakor, cerramos un ciclo mucho mayor y más sombrío. Nos damos cuenta de que, antes de aprender a borrar a individuos incómodos, los ingenieros de la narrativa aprendieron a borrar lugares enteros. Entendieron que los lugares guardan patrones. Guardan pruebas físicas que no pueden ser refutadas solo con palabras. Las ciudades guardan preguntas que son demasiado grandes para ser respondidas sin poner en duda toda la estructura de lo que llamamos civilización. Este episodio no intenta simplemente corregir un cabo suelto o solucionar un misterio aislado. Revela un método. Nos muestra que el borrado nunca fue una excepción causada por el azar o la furia de la naturaleza. En la mayoría de los casos, la desaparición fue una estrategia. Un recurso utilizado por el tiempo y el poder para reorganizar el pasado de modo que el presente parezca inevitable e incuestionable. Si borras el territorio, borras la prueba de que otra forma de vida, otra tecnología u otra verdad fue posible. El vacío se convierte en la herramienta definitiva de control. Este fue el cofre azul, donde la verdad se esconde entre el silencio y el espejo. Y ahora que has visto lo que sucede cuando ciudades enteras desaparecen bajo las aguas, bajo la arena o bajo el peso de informes gubernamentales, queda la pregunta final. Esa que debe resonar mucho después de que la pantalla se oscurezca. Si un lugar entero, con sus calles, sus templos y sus miles de habitantes, puede ser negado por la historia oficial hasta convertirse en una leyenda, ¿qué impide que ocurra lo mismo con cualquier otra historia o cualquier otra persona que incomode demasiado al mundo en el que vivimos hoy? El silencio de las ruinas no es olvido, es una advertencia.